Durante mucho tiempo eh, viví relaciones amorosas muy, muy tristes y efectivamente creía que el problema era yo. Mis amigas de toda la vida siempre me decían, oye, es que es increíble, o sea, los eliges con pinzas. O sea, ¿qué pasa contigo? Que no hay caso que tengas una pareja realmente buena, que te respete, que te cuide. O sea, era claro, con mi cuerpo, con mi físico, con lo que peso, realmente quién va a querer estar conmigo. Y me di cuenta que todas esas parejas anteriores no habían sido casualidad, que inconscientemente yo las elegía para reafirmar el patrón que tenía. Muchas veces, lamentablemente, hasta que uno no toca realmente fondo, no hace el cambio. Que me siento suficiente, me llega a emocionar decirlo, es que me siento suficiente. Durante años confundí amor con necesidad y por eso terminé una y otra vez en relaciones que activaban mis heridas más profundas y me hacían creer que no era suficiente. Hasta que entendí que el problema no era el amor, sino desde dónde lo estaba eligiendo. Fran, sé que durante mucho tiempo viviste tus relaciones desde ese lugar y hoy en el poder de reinterpretar nos vas a contar cómo pasaste de sentir, ¿no?, que tenías mala suerte en el amor a entender que en realidad estabas mostrando lo que necesitabas mirar y sanar. Y bueno, esta es una historia muy personal, pero que probablemente, ¿no?, también va a resonar en muchísimas de las personas que nos están escuchando. Así que, Fran, llévanos a ese momento, ¿no? ¿Cómo empezó esa historia en tu vida y qué era lo que te hacía sentir como, pues, esas relaciones en ese tiempo? Bueno, como bien dices, volvemos a una historia, varias historias bien personales, también con la idea de poder aportar a todos los que nos están escuchando y invitarlos a que se abran también a compartirnos sus propias historias, porque recuerden que como le hemos venido comentando, este podcast, la idea es crearlo juntos, entonces creemos que contando empezando, ¿no? Estos primeros capítulos con historias nuestras, estamos abriendo la puerta de esa confianza y de decirte a ti que nos escuchas, sea lo que te está pasando, lo que te está pesando, tanto a nivel profesional o bien personal, escríbenos porque aquí te vamos a ayudar a reinterpretarlo. Y efectivamente, Jazz, durante mucho tiempo eh, viví relaciones amorosas muy, muy tristes, ¿sí? Como con mucho abuso en varios ámbitos y efectivamente creía que el problema era yo. Como que siempre yo me llevaba, así como le he ido contando en otros capítulos, que el problema estaba en mí. Entonces, era increíble cómo se repetía durante mi vida los mismos patrones de pareja. De hecho, me acuerdo de mis amigas de toda la vida, siempre me decían, oye, es que es increíble, o sea, los eliges con pinza. De verdad que es que vas de mal a peor. O sea, ¿qué pasa contigo? Que no hay caso que tengas una pareja realmente buena o que te respete, que te cuide, ¿sí? Y de hecho recuerdo desde chica que empecé a tener mis primeras relaciones de pareja, que veía a mi amiga y con sus parejas y en verdad las veía mucho más felices. Recuerdo que los chicos estaban como súper enamorados de ellas, las respetaban, las cuidaban, le decían cosas bonitas y a mí todo lo contrario. Entonces era como, no, yo decía, en verdad sí, es como que lo eligiera con pinzas, pero obviamente siempre creía que tenía mala suerte, como tengo mala suerte. O sea, ya no solo tengo mala suerte en otros ámbitos de mi vida, sino que también en las relaciones de pareja. Entonces, me empecé a dar cuenta que se empezaban a repetir varias cosas. Eh, Mi primera pareja que tuve por años, estuve bastantes años con él, me empezó a ser infiel y me engañó realmente muchas veces. Recuerdo incluso cuando amigos me decían, oye, te está engañando, lo vimos con tal persona, y decírselo a él, y él como negarlo, ¿no? Es como lo que hemos hablado, que se habla actualmente, el gaslighting, ¿no?
Como, no, estás loca, pero ¿por qué estás creyendo eso? El problema eres tú. Una vez más, siempre en el mensaje, el problema eres tú. Si yo no he hecho nada, te están mintiendo, nos quieren separar. Entonces, como que uno vuelve a creer, ¿no? Es como, venga, vale, vuelvo a creer esto. Eh, pero luego me volvían los rumores. Y recuerdo incluso algún momento que ya hasta algunas fotos, y era ya como innegable, ¿no? Y ahí él, por ejemplo, ya cambió su discurso y me decía, bueno, pero tú me dejaste solo. Yo te dije que viniera a esta fiesta conmigo y tú no quisiste ir. O sea, una vez más, el problema eres tú. O sea, si yo te engañé era porque tú me dejaste solo a mí. Imagínate lo dañada que estaba mi percepción de la realidad y lo dañado que estaba mi patrón de relaciones, que yo decía, como no sé cómo, lograba que se diera vuelta la tortilla y decir, sí, es verdad, el problema fui yo. No debería haberlo dejado solo, porque yo estaba cansada y quise quedarme durmiendo, no debería haber estado cansada. O sea, broma, ¿no? Y lo veo al día de hoy y digo como, ¿en serio? Bueno, y con él estuve bastante años y era una cosa de eso, ¿no? Como de engaños así, que finalmente casi que la culpa siempre era mía. Y también recuerdo mucha violencia psicológica, sobre todo en cuanto a mi físico. En esos años tenía muchos temas con la comida, entonces yo pesaba 17 kilos más que ahora. Y recuerdo él me miraba y me decía, pero mírate, mírate lo gorda que estás. Así que yo realmente te estoy haciendo un favor al estar contigo. Si yo no estuviera contigo, ¿quién va a estar? Con lo gorda que eres. Y me calaba tan hondo, porque realmente sentía que, claro, efectivamente me estaba haciendo un favor. Entonces era, claro, con mi cuerpo, con mi físico, con lo que peso, realmente quién va a querer estar conmigo. Y era súper duro. Me acuerdo de repente ponerme cierta ropa y él me veía y me decía, pero tú, ¿dónde vas a ir con eso? Si mira lo mal que te ves, a cambiarte. Y recuerdo que me llevaba a mi casa y me esperaba abajo y yo tenía que cambiarme de ropa porque así yo no iba Wow. a poder salir. Imagínate, estoy hablando de la adolescencia. Yo aquí estoy hablando todavía de adolescencia. Recuerdo que me decía, por ejemplo, a veces, ay, parecemos un 10 me decía, y se reía. Yo soy el uno y tú el cero con lo gorda que eres. O sea, un machaque constante a mi físico, a sentir que yo por el cuerpo que tenía no valía, que realmente era un favor al estar conmigo. Entonces imagínate todo ese bucle, ¿sí? Luego de años que estuve con él y logré ya terminar esa relación, recuerdo que tuve que estar un año con psicóloga para poder realmente liberarme de esa relación, porque me marcó muchísimo. Fue mi primera relación larga, que obviamente también viví muchas cosas bonitas, ¿no? Teníamos, no sé, momentos bonitos, nos reíamos, obviamente que también, ¿no? Si no era solamente cosas dolorosas, pero obviamente que esto era, o sea, estaba mal, pero yo no lo veía, porque obviamente era también lo que había aprendido en mi entorno del amor, ¿no? Como esas bromas pesadas, esos juicios, esa como libertad del hombre de decirte lo que se le ocurra y tú casi que mujer tenías que aguantar. De hecho, Callada me la acuerdo de mi boca. abuela, que en paz descanse, una de las mujeres más importantes e influyentes en mi vida, sin lugar a dudas, la amo y estoy eternamente agradecida de ella, pero recuerdo que ella siempre nos decía desde chica, el hombre cuando quiere, la mujer cuando puede. Mm. Entonces, ante esa creencia, más el otro que me decía, casi que te hago un favor al estar con alguien como tú, claro, hombre, ¿qué iba a hacer yo, no? O sea, casi estoy con él o me quedo sola en el mundo, con lo cual permitía. Logré salirme de ahí un año con la psicóloga, donde la psicóloga me dijo, Fran, has sido víctima de una violencia psicológica muy fuerte. Y yo como, ¿cómo? O sea, en 6 años no me No di eres cuenta de consciente. eso. Nada. Yo quedé como congelada de decir, ¿en serio a mí? Claro, uno ve como esos casos ajenos, ¿no? Y también como muchas veces estamos acostumbradas a aguantarlo todo, es como, no, pero como que podía llegar a soportarlo. O sea, sentía que a veces me dolía el corazón y me sentía mal, pero como que podía soportar aún más dolor. O sea, claro, uno no es consciente y a la vez como nos castigamos tanto, es como, vale, todavía puedo aguantar más.
Sí, ¿no? Y lo Claro. que has visto, lo que has escuchado, el conocer una única forma o pensar que eso era amor, ¿no? O sea, al fin y al cabo. Oye, Fran, ¿y cómo estabas interpretando todo eso que te estaba pasando en el amor en ese momento? Que por supuesto el problema era yo. O sea, era porque una vez más mi idea de que si yo fuera flaca, seguramente él me hubiese querido más, me hubiese respetado más. El problema era que yo era gorda, era que yo era ansiosa, que yo comía escondida, en una vergüenza constante conmigo misma y con mi cuerpo. Entonces, por supuesto, el problema era yo. Entonces era como, bueno, ¿es esto que casi que le tengo que agradecer porque está conmigo o me quedo sola? Eh, vale, y luego de que con la psicóloga y todo eso ya la salida de esta relación, mis siguientes relaciones seguían el mismo patrón. Entonces, eso internamente era como que me reafirmaba una vez más que el problema era yo. Porque ya no solo el problema era él. Ah, ya vale, ok, él podría haber sido violento, estar mal, también estar dañado, etcétera. Pero es que mi siguiente pareja pasó lo mismo. O sea, me terminó engañando una vez más y, y el problema era que o yo no había estado ahí, o yo no había estado a la altura, o yo lo había dejado solo. Eh, o no sé, o simplemente no decírmelo y luego era como, ah, sí, bueno, cosas que pasan, y como normalizar, o sea, normalizar esos maltratos, normalizar la mentira, normalizar todas esas situaciones, era muy duro, pero se seguía repitiendo esa sensación central de que, bueno, ¿qué más voy a pedir, no? O sea, con cómo soy, con la baja autoestima que tengo, con el cuerpo que tengo, como en el fondo es esto o nada. ¿Y cómo empezó, Fran, a cambiar como esa mirada o esa toma de conciencia, ¿no? O sea, ¿qué te ayudó a entender que el problema no era el amor, sino desde dónde estabas eligiendo esas parejas? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Cómo te diste cuenta? Recuerdo el año 2012, y ahí tuve como mi última decepción amorosa grande. Recuerdo que había empezado con este chico y yo estaba súper ilusionada, súper ilusionada. Era como que vivía yo en Santiago, no me había venido a España todavía, y, o sea, no, realmente empecé con él en el 2011. Entonces era como la ilusión, ya estaba más grande, a ver si me empezaba a proyectar con él. Y cuando me empecé a dar cuenta, de repente era divertido porque como que empezaba a darme cuenta que tenía una relación unilateral. Es como, no, a veces te pasa, ¿no? Es como, a ver, si estamos juntos, si hablamos todos los días, si hacemos panorama juntos, asumo que estamos juntos tú y yo. Entonces de repente aparecía una tercera persona en Discordia y era como, ¿En qué momento? ¿en qué momento, no? Era como, bueno, si yo no te pedí que seas mi novia, es como, hombre, pero si estamos todos los días juntos, o sea, no sé, como que... Entonces ya de nuevo era como, ¿en serio? Eh, y me acuerdo que en ciertas ocasiones él como que me negaba. Era como, oye, como que aquí va a haber más gente que nos conoce a los dos, como que mejor como disimulemos un poco, no sé qué. Como, claro, pero él me decía como para ir más lento, ¿no? Como para que vayamos más lento y todo eso. Yo como que me hacía sentido. Decía, ya, sí puede ser. Y recuerdo una vez que se lo comenté a mi mamá. Y mi mamá me acuerdo que se molestó muchísimo. Y me decía, Fran, si un hombre realmente te ama, es que te va a agarrarte de la mano y te va a querer mostrar al mundo porque se va a sentir orgulloso de estar contigo. No te va a esconder. Y claro, mi mamá, como ya había visto sus patrones amorosos súper, hiper dañinos, era como, ¿y tú qué sabes? Entonces como que más encima me enojaba muchísimo con mi mamá, como, pero tú qué me dices, ¿no? ¿Qué referente vas a ser tú si mira la cagada que te ha quedado en el fondo en tu vida amorosa? Entonces era peor. Entonces me iba yo más al extremo, claro, en lugar de escucharla también en ese momento, y efectivamente fue así. Entonces finalmente él eh, después empecé a entender, cuando me escondía era porque ahí estaba otra compañera del trabajo con la que se estaba metiendo y a su vez después se metía con otra también y era como, Dios mío santo. Y claro, en ese momento todo me hacía sentir que el problema era yo, que mi mala suerte en el amor, que ya así estaba como destinada a vivir en el sufrimiento y no tener una pareja bien, ¿no? Así que dije, ¿sabéis qué más? A la mierda. En verdad no quiero saber nada de los hombres
Y si ya vuelvo a repetir lo mismo que una otra vez, o sea, ¿qué está pasando acá, no? Ya no quiero saber más de esto. En ese momento no fui consciente eh, de qué era lo que me estaba pasando en profundidad. Pero sí me acuerdo de ser consciente de decir, no quiero más esto. O sea, no sé por qué sucede esto, pero no lo quiero más. Y en los siguientes meses, o sea, estaba sola, en verdad ni siquiera abierta a conocer a alguien, ni una cita, ni nada, nada, nada. En esos años tampoco existía Tinder, ¿eh? Que yo creo que a día de hoy para la soltería eso también facilita un poquito hacer un filtro. En ese tiempo no había nada, entonces yo, mira, no quiero nada. Instagram, nada. Nada, nada, nada. No, Instagram todavía no estaba. En ese tiempo era full Facebook que teníamos. Y me acuerdo que eh, en septiembre del 2012, yo ya con el corazón roto, además había perdido mi trabajo, yo tenía unos ahorros y mi amiga se iban a ir, queríamos ir a hacer un viaje y al Caribe. Entonces yo dije, mira, voy a sacar de mi ahorro y me voy a ir al Caribe a pasar las penas en viaje de amiga y fue como, sí que sentí dentro de mí había algo que como que había cambiado. Insisto, no sabía por qué repetía esos patrones una y otra vez, en ese momento no era consciente, pero sí sabía que ya no lo volvía a querer. Y habían pasado como unos 6 meses de esto, o sea, como que estaba ya más despejada y dije, nos vamos al Caribe. Y en el Caribe conocí a mi marido. Obviamente yo iba con la idea de, chao, o sea, pasarlo bien con mi amiga y fuera hombre, y fue una cosa que estábamos en una fiesta y yo lo veo y recuerdo de verlo y sentir que era el hombre de mi vida. Y mis amigas como, ay, Fran, déjate. Y yo, no, chica, les juro, acabo de conocer a mi futuro marido. Y mi amiga era como, bueno, ahora está otro de dónde. Y yo lo sentí, lo sentí. Recuerdo incluso de decirle, mira, me voy a acercar para ver qué idioma habla, para saber de qué país es mi futuro marido. Y se reían. Y yo después llego y digo, no puedo creer, mi futuro marido es español. Y se reían. Y yo, te lo juro, y yo como que ya completamente sintiendo eso. Y ya luego él se me acercó, comenzamos a hablar. Y estuvimos en esa fiesta y al día siguiente nos íbamos los dos, cada uno él a España y yo a Chile. Y él me dice, yo en menos de un año te voy a ir a ver. Y yo le dije, sí, yo te voy a esperar. Entonces yo llegué a Chile, contando que había conocido a mi futuro marido. Obviamente todos se reían, menos mi mamá. Mi mamá fue la única que me dijo, hija, si tú lo sientes, yo creo en ti. Yo, gracias mamá, alguien que me apoye. Y ahí empecé a sentir algo diferente, ¿no? Como empecé a sentirme acompañada pese a esa distancia física. Enrique se hacía presente todos los días, Enrique despertaba en la mañana y siempre tenía un mensaje de él de buenos días. Yo lo último que hacía en la noche era mandarle las buenas noches por el cambio horario. Así yo obviamente me acostaba en Chile antes que él acá en España. Y, y sentí que empezamos como a construir algo juntos, a, a soñar juntos, a visualizarnos, a pensar en el futuro. Nos dábamos cuenta que teníamos una escala de valores muy similares, teníamos un sueño de familia igual, entonces era como, wow, ¿no? Y empecé a experimentar lo que sentí por primera vez en mi vida como un amor bonito, un amor sano. Y no fue fácil, porque eh, empecé a tener muchas dudas. Porque claro, como estaba acostumbrada a vivir el amor, que realmente no era amor, ¿no? Pero desde esa necesidad, desde el daño, desde la violencia, desde el maltrato, como que a veces dudaba, decía, pero ¿esto podrá ser amor? O sea, ¿esto será amor? Claro, yo estaba muy, muy acostumbrada como a los sub y bajas, ¿no? Como esos sub y bajas emocionales, de te amo, te odio, estoy contigo, te dejo, aparezco, te abandono. Entonces era una montaña rusa emocional constante en mis relaciones. En cambio esto era como, no sé, era como normal, era Tranquilo. como O sea, tenías tranquilo, intensidad y ahora tenías tranquilidad. exactamente. Entonces me era algo tan nuevo que también me daba miedo, porque nunca lo había experimentado y me hacía dudar. O sea, ¿y esto será? Entonces ahí, claro, comenzó eh, una nueva prueba de decir, ¿esto será amor? ¿Qué es esto, no? Y ahí comenzó como un nuevo capítulo en mi vida.
Entonces, una vez más, Fran, ¿no? O sea, lo que estabas viviendo, ¿no? O sea, el darte cuenta de lo que te estaba pasando también fue como eh, una, una experiencia para mostrarte que había en tu vida algo que tenía que sanar, ¿no? O sea, a lo mejor que algo que quizá tendrías que comprender más en en tu vida, ¿no? Esas heridas que necesitaban ser vistas, quizá, ¿no? Y aquí viene también la pregunta del podcast, es cómo interpretas todo lo que te estaba pasando, ¿no? O sea, cómo interpretas esta situación de, bueno, me siento tranquila, a lo mejor no tengo intensidad, emociones como que me suben, que me bajan, que me hacen sentir como explosiva, o sea, ¿cómo interpretabas todo esto que te estaba pasando? Eh, Aquí la clave, ¿verdad? El reinterpretar todo esto. Me vine el 2014 a España y como te decía, eh, dudaba, decía, pero ¿cómo esto puede, esto será el amor? Pero me falta a veces adrenalina, a veces ese sufrimiento. Y me empecé a dar cuenta, claro, como bien dicen, ¿no? Que habían en mí como tantas heridas que me hacían tener ese otro tipo de pareja. Eh, y que como, como bien sabemos que llevamos nosotros años también en el desarrollo personal y estudiando todos estos temas, que obviamente son los temas que vemos en la escuela, finalmente uno va a repetir patrones, pero porque tus patrones están a nivel inconsciente. Y tu inconsciente es lo que determina el 95% de tu presente. Entonces me empecé a dar cuenta una vez más de la importancia de trabajar en mi primera infancia, de trabajar en mi propia historia de vida. Y me di cuenta que todas esas parejas anteriores no, no habían sido casualidad, que inconscientemente yo las elegía para reafirmar el patrón que tenía. Un patrón muy, muy cruel hacia la mujer. Un patrón de una mujer que tiene que aguantar, soportar, conformarse con migajas, y un patrón que se sostenía con la sensación constante de no ser suficiente. Entonces, claro, si tú no eres suficiente, ¿cómo vas a tener una pareja buena? Confórmate con lo que te toca y agradece, que podría ser peor. Entonces, cuando empecé a darme cuenta de todo esto, cuando me vine a España en 2014 y a trabajar con programación neurolingüística, con inteligencia emocional, con hipnosis profunda, así como toda esta parte de mi infancia, dije, claro, o sea, como para no, obviamente, ¿qué otra cosa iba a elegir? Si era lo que yo inconscientemente entendía como amor. Me empecé a dar cuenta también por qué me hacía dudar si sentirme en calma, si sentirme tranquila, eso era amor o no. Porque era algo como yo nunca había experimentado, ni había visto, por ejemplo, que mi mamá había sentido. Mi idea del amor era otra, era el sufrimiento, era esa montaña rusa emocional. Entonces empezar a reinterpretar también el amor, entender que el amor sí existía y también existía para mí, y que también era merecedora de amor, era merecedora de una relación bonita, me merecía respeto, me merecía amor, cuidado. Eh, entonces, una vez más, empecé a darme cuenta que al ir sanándome yo, era cuando iba sanando todo lo que había a mi alrededor, que me era imposible sostener una relación sana si yo no estaba sana. Porque finalmente también, y aquí entramos un poco a las leyes del cerebro, lo explica muy bien la neurociencia y son leyes que están 100% comprobadas, a tu inconsciente le gusta tener razón. ¿Sí? Nuestro cerebro no le gusta sentirse que está equivocado. A nuestro inconsciente le gusta tener razón. Con lo cual, cuando yo pensaba, es que soy fea, soy gorda, no soy suficiente, que soy una vergüenza, doy asco, efectivamente yo atraía a quien me lo confirmaba. Y así interiormente yo decía, viste, tengo razón. Y es que en el fondo a tu cerebro no le importa más allá si tú eres feliz o no. A tu cerebro le importa sentirse seguro. Y como yo había crecido con ese patrón de relaciones,
el repetirlo a mí me daba seguridad, aunque me estuviese destruyendo por dentro. Entonces me di cuenta que una vez más lo que yo había sentido como un fracaso durante en mi anterior vida, ¿no? Mi vida antes de Enrique, por decirlo de alguna manera, no, pero realmente también lo siento así, ha sido muchísimo el cambio, era una reafirmación de mi sistema de creencias, una reafirmación de todo eso, y después fue como decir, fíjate cómo al comenzar a tú decidir cambiar esas creencias, no es fácil, obvio, una reprogramación profunda, pero cuando dices se acabó, yo ya no quiero esto en mi vida, voy a trabajar conscientemente día a día por algo distinto, automáticamente empiezan a llegar cosas nuevas a tu vida, personas nuevas, situaciones nuevas desde otro lugar, porque tú ya estás abriéndote la puerta a sentir que mereces algo mejor, a sentir que mereces, en este caso, ser cuidada, respetada, amada, valorada, vista. Eh, y una vez más, ese trabajo interior comenzó a expresarse también en mi relación. Oye, Fran, y para todos los que nos están escuchando y que pues en el fondo también se pueden sentir identificadas con lo que cuentas, ¿hay alguna herramienta especial, ¿no? De todo lo que has ido aprendiendo y que hoy, por supuesto, también enseñamos a la escuela, en la escuela, que fue, que te sirvió, ¿no? O que haya sido útil, especialmente importante para reinterpretar toda esta historia? Me acuerdo que hubo un libro que, que me abrió como bastante los ojos. Es un libro antiguo que se llama Las mujeres que aman demasiado. Si no lo han leído y si ustedes tienen ahí también temas de pareja que ven que se repiten, a mí lo leí hace muchísimos años, ¿vale? No lo he vuelto a leer. Lo más probable es que si lo leo el día de hoy, obviamente voy a tener una lectura completamente distinta. Pero recuerdo este libro hace muchos, muchos años atrás, leerlo, Las mujeres que aman demasiado, y en el libro hacen una similitud en este tipo de amor, que realmente vemos que no es amor, ¿verdad? De crueldad y de todo esto, de mucho daño y violencia, con el alcoholismo, que realmente se vuelve adictivo. Entonces yo empecé a entender como esa adicción que tenía al sufrimiento y cómo las parejas que elegían, al generarme ese sufrimiento, seguían alimentando y esa adicción, ¿vale? Así como existe una adicción, en el libro lo explican, al alcohol, yo tenía esa adicción al sufrimiento. Y luego, cuando empecé a estudiar con Joe Dispenza y toda la parte de neurociencia, empezan a, claro, aprender que nuestras emociones liberan químicos a nuestra sangre. Con lo cual, cuando constantemente tú vas sintiendo las mismas emociones, vas liberando los mismos químicos. Y es ahí cuando te vuelves adictos a tus emociones. Es decir, al igual como te vuelves adicto a químicos externos, también te vuelves adicto a químicos internos. Y me di cuenta, claro, que yo estaba adicta a ese sufrimiento que me generaba a través de las relaciones, ¿sí? Entonces fue como una mezcla de cosas, y es lo que siempre hablamos. Eh, Uno va a ir buscando muchas cosas, por eso en la escuela trabajamos y abordamos los casos desde muchas perspectivas. Pero de repente va a haber algo que en el momento te va a hacer ese clic, ¿vale? A mí personalmente fue, por una parte, ese libro, como darme cuenta de decir, wow, realmente estoy en relaciones adictivas. Luego, entender lo que pasaba en mi cuerpo químicamente, porque claro, como buena científica que vengo del mundo científico, me encanta toda esta parte, ¿verdad? Eh, del ser, del sentir, pero también mi parte racional necesita entenderlo. Entonces entendí ahí químicamente qué pasaba con las emociones en mi cuerpo y a su vez trabajar profundamente mi patrón de creencias, empezar a repetirme todos los días, soy suficiente, soy merecedora, soy capaz, soy valiosa. De hecho, mira, ahora te hablo esto y estoy aquí en mi computador y aquí abajo, si estuvieran conmigo, ven que tengo, pero lleno de post-it con mensajes. O sea, de hecho, el que tengo en el centro, y te lo voy a leer literal, dice,
soy capaz, soy suficiente, soy merecedora, soy valiosa. Abrirme a eso fue abrirme también al amor real que me ofrecía Enrique. De decir, no, esto no es en el fondo como, ay, no entiendo cómo sucedió esto, no, la vida me presentó un hombre en el fondo dispuesto a amar, un hombre emocionalmente disponible, pero todos los demás, olvídate, o sea, cero, y sentir que yo sí lo merezco, sí lo valgo, sí, de hecho soy merecedora, amo a mi familia, comparto con ellos con alegría y amor, me amo y me acepto tal cual soy. Gracias vida hermosa por todo. Celebro la vida. Recibo y merezco toda la abundancia de la vida. Abundancia entendida en todas sus dimensiones, ¿sí? Gracias cuerpo mío por cuidarme. Es decir, empecé como a hacer y todavía el día de hoy, fíjate, empecé con todo esto de 2014 y sigo con mis posits, sigo con esa reinterpretación, ¿verdad? Interna constante. Entonces, eso es importante, entender que en el fondo no tiene por qué haber como una sola cosa. Sí es muy probable que haya ciertas cosas que te van a ir haciendo como mucho clic, como un insight muy, muy profundo. Eh, y si todavía no, como seguir en el camino. Bien, o sea, seguir en el camino eh, de que quizás al día de hoy, bueno, todos tenemos mucho que trabajar, ¿sí? Y vamos a seguir trabajándolo. Así como la relación con nosotros mismos se construye día a día, con tu pareja también se construye día a día, al igual que con tu hijo, con tu compañero de trabajo, con tus amigos, o sea, las relaciones se cultivan día a día. Y si en este ámbito como que no te sientes en paz, de verdad que mereces sentirte en paz. Mi mamá siempre me decía, cuando algo te genera paz, es que es de Dios. Mi mamá era súper creyente. Entonces me decía, cuando algo te genera paz, es que es de Dios. Cuando algo no te genera paz y te incomoda por dentro, es que no es de Dios. Aquí sí que hago una excepción de que obviamente muchas veces esa incomodidad es que estamos también saliendo de la zona de confort. Pero yo creo que tú me entiendes a la incomodidad a que me refiero. Bien, no es esa incomodidad de como, ay, no sé, voy a ir a dar una conferencia y me siento incómoda porque van a haber 1000 personas escuchándome. Ah, pero en el fondo de mi corazón me siento feliz de hacer eso, ¿no? Porque es como, me siento orgullosa de poder estar ahí, de transmitir mi mensaje y que van a estar esa persona escuchándome, pero me genera incomodidad porque obviamente, hombre, no todos los días hay 1000 personas sentadas frente a tuyo escuchándote. Eso es otro tipo de incomodidad. Aquí me refiero a una incomodidad de que tú por dentro estás sufriendo, de que sabes que no es el camino, de que sabes que no es para ti, de que sabes que estás aguantando más de lo que necesitabas aguantar, de que uno dice, siento que por aquí no va la cosa, pero te mantienes ahí. Eso en el fondo, cuestiónate eso, ¿vale? Como sentir que mereces sentir esa paz. Y si no la sientes, eh, empieza a hacerte mejores preguntas. Las preguntas poderosas, algo que trabajamos mucho en la escuela, preguntas poderosas. ¿Qué hay acá? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué estoy buscando? ¿Por qué permito esto? ¿A qué se debe este patrón? ¿A qué me recuerda este patrón? ¿A qué me recuerda esta persona? Entonces, empezar a entender, ¿sí? Como una vez más no quedarte en el síntoma, sino que bajar a las causas más profundas. Oye, pues Fran, gracias por esos tips. Bellas afirmaciones. Afirmaciones es otra herramienta que utilizamos en la escuela y que bueno, ya hablaremos de ella en otro episodio. Al principio del podcast hablaste un poquito, ¿no? Que en tus primeras relaciones, ¿no? Pues sentías, ¿no? Que el problema es tú, que no eres suficiente, ¿no? Y quizá alguien en el podcast de hoy pues nos está escuchando y quizá pues está en un momento de decepción, ¿no? A lo mejor está pasando por una ruptura amorosa, una relación que le está haciendo dudar quizá de su valor, ¿no? Como comentaste al principio, ¿qué le dirías a esa persona que nos está escuchando que se siente así? Eh, Creo que una vez más volvemos al mensaje base, que hay dos maneras de vivir la vida, desde el miedo o desde la confianza. Y sea cual sea tu situación actual, si pudiese invitarte a algo, es a que la vida desde la confianza. Sé que en el momento no es fácil, ¿sí? Cuando uno está ahí en el hoyo negro, como digo yo, sin ver la luz en el final del túnel, pero sin ver la salida,
Dios mío, o sea, te juro que es que a mí no me bastó una relación tortuosa, o sea, es que todas las anteriores, y de verdad que en ese momento era como tremendo, o sea, yo pensaba que no iba a llegar nada mejor para mi vida, o cuando me rompían el corazón pensaba que ya no iba a volver a sentir amor, o sea, era como el fin de los tiempos, ¿no? Eh, y, y se siente mal, porque más encima uno lo está pasando súper mal y además cree uno que ya se acabó para siempre, el amor para ti. No hay, no existe. En esta vida no te tocó, ya, asúmelo. Pero yo como que decía, no, yo quiero vivir una relación bonita así. Y a día de hoy, cuando miro atrás, siento que al final todas esas relaciones fueron necesarias tal y como eran. En el momento era lo que yo necesitaba, quizás para tocar más fondo todavía, pero muchas veces, lamentablemente, hasta que uno no toca realmente fondo, no hace el cambio. Son Mm. como lo que yo llamo esas patadas en el culo que te da la vida. Como de repente igual le digo, oye, te pasaste un poco, me pegaste muy fuerte. A la próxima, la patada en el culo, saltaste la montaña. Es como, Dios mío, ¿por qué tan fuerte esta patada, no? Pero al final son esas patadas en el culo que te llegan, que te invitan a moverte, moverte, moverte. Y sentí que todos mis ex me pegaron bastantes patadas en el culo de manera metafórica. Eh, pero me hicieron moverme, me hicieron moverme, me hicieron moverme. Te juro que hoy, y después de muchos años, e insisto, de muchas dudas también, ¿no? De esto será amor, ¿cómo tan tranquilo? ¿Cómo puede ser posible? Eh, Siento que tengo lo mejor, como que siento que es suficiente y es heavy porque me siento suficiente. Me llega a emocionar decirlo, es que me siento suficiente. Siento que mi marido es suficiente, siento que nuestra relación es suficiente, es como maravilloso. Mi familia es suficiente. Lo que muchísimos años de mi vida viví con que nunca era suficiente, porque yo no me sentía suficiente, sentir que llego a casa y digo es que tengo mi sueño en casa, tengo lo mejor que podría soñar, lo tengo en mi vida, la tengo en casa y es una sensación que, que me tomó muchísimo años experimentar, pero realmente si no hubiese pasado por toda la oscuridad que pasé, creo que quizás no valoraría esta luz que tengo a día de hoy de la manera que lo hago, ¿no? Entonces, te prometo que por mucha oscuridad que se vea, esa luz que va a llegar a tu vida está esperando por ti. Hay veces que los tiempos no son los tiempos que queremos, los tiempos de la vida muchas veces no son los mismos tiempos que nosotros quisiéramos, pero son los tiempos perfectos para que cuando llegue ese momento eh, tú puedas sentirlo, valorarlo, cuidarlo y también entender que es un proceso interno que luego se refleja en el exterior. Todo llega, ¿no, Fran? Todo, siempre, siempre. Oye, Fran, y con todo lo que hemos hablado hoy, ¿con qué frase te quedas? ¿Con qué palabra te quedas? O sea, una palabra, una oración para que también la gente se pueda quedar con eso. ¿Cuál sería? Mm, a ver, eres suficiente y mereces vivir un amor bonito. ¿Y tú? Con todo esto, ¿cómo haría un resumen de todo lo hablado, Nidia? ¿Y con qué frase te quedaría? Yo creo que siento que aprendemos, o no todos, ¿vale? Que algunas personas quizá aprendemos muy tarde lo que es el amor, Mm, ¿no? Entonces sí siento que mirar adentro, ¿no? Mirarse un poquito, mirar sus patrones, ¿no? Eh, cuando algo no sale bien en tu vida, cuando algo no te da paz, ¿no? O cuando sientes que no es suficiente, en lugar de echar afuera o buscar balones fuera, mirar un poquito dentro, ¿no? Y hacerte estas preguntas poderosas, ¿no? ¿Qué siento? ¿Por qué lo siento? Mirar un poco tu infancia, ¿no? De dónde he visto esto, dónde creo esto, porque mi mente me dice que necesito tener un amor como las películas, ¿no? O sea, que no puedo un día dejar de verte, necesito como esta intensidad, necesito que me vuelvas loca, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, es importante como que cuando algo en tu vida, y específicamente en este momento que estamos hablando del amor, como si hay algo en el que no te sientas del todo bien,
¿no? Si hay algo que te resuene, ¿no? Esa intuición, porque todos tenemos esa intuición que nos dice que algo no va bien. Mirar adentro, ¿no? O sea, mirar un poquito dentro de qué es lo que estoy haciendo yo, qué es lo que estoy pensando yo, cuál es la historia que me estoy contando acerca del amor y trabajar en ello, ¿no? Porque muchas veces pensamos que simplemente la vida y su curso y nos va a llevar donde nos va a llevar, pero sí es verdad que también hay una responsabilidad y una toma de conciencia por nuestra parte en la cual debemos de actuar. Entonces, si a día de hoy no estás teniendo la vida que quieres, ¿no? En todas las áreas de tu vida ya, ¿qué está pasando? ¿Cuál es tu responsabilidad para cambiarlo? Así que con eso Wow. me quedo. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, ¿no? También queremos dejarle una pregunta y es, ¿qué patrón se ha repetido en tus relaciones y cómo cambiaría tu vida si dejaras de verlo como mala suerte y empezaras a leerlo como una señal para sanar, ¿no? Un poquito lo que comenté y lo voy a volver a leer y dice, ¿qué patrón se ha repetido en tus relaciones y cómo cambiaría tu vida si dejaras de verlo como mala suerte y empezaras a leerlo como una señal para sanar? Así que bueno, ahí les dejamos esta pregunta para que puedan reflexionar. Así que bueno, chicos, Fran, hasta aquí el episodio del día de hoy. Y como este podcast pues lo hacemos también para ustedes, queremos invitarte a participar. Si hay algo en tu vida que hoy te esté pasando o tienes algún cliente, ¿no? Que no sabes muy bien cómo acompañar, escríbenos, o sea, déjanos tu pregunta o tu comentario o lo que nos quieras decir. Vamos a leer todos los mensajes, vamos a elegir historias también para poder reinterpretar o sí, reinterpretar aquí en el podcast. Así que también nos encantaría leer, o sea, lo que piensas, tus comentarios. Cuéntanos qué te pareció este episodio también, con qué te quedas, qué otra mirada también sumarías a esta conversación, qué aportarías, ¿no? O sea, qué es lo que te hizo el insight, ¿no? La toma de conciencia que te dejó ahora que nos has escuchado. Y bueno, si este camino resuena contigo, pues ya sabes que en nuestra escuela también pues compartimos formaciones con esta misma esencia. Así que nos escuchamos en el próximo episodio.